Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso conocido como la parricida de Santomera. Antes de empezar con el caso me gustaría avisarles de dos cosas. La primera, vamos a hablar sobre niños, entonces si eres muy sensible y crees que este caso pues te podría afectar, mejor que no lo veas. Y el otro, para todo aquel que se quede, tenemos que estar activos mentalmente, es decir, tenemos que guardar en nuestra mente todo lo que se dice, sobre todo en el principio, porque luego nos va a hacer falta para el final, para entender muchas cosas que sucedieron. Entonces, tenemos que estar activos, tenemos que estar atentos a todo lo que vamos a hablar. Una vez dicho esto, vamos a lo que nos gusta a nosotros y ahora sí, empezamos. Francisca González Navarro, más conocida como Paquita, nació en el año 1966 en Santomera, Murcia. Se dice de ella que era una mujer que le gustaba mucho verse bien, que era pues muy presumida, muy coqueta y bueno, que para ella era muy importante verse bien. Según su madre, siempre comía bastante poco, desde que era niña se obsesionó, por decirlo de alguna manera, con verse delgada, porque en una de esas uno de sus hermanos le dijo como estás gorda o algo así, y desde ese momento ella como que se obsesionó demasiado con verse delgada. Es por esto que ella comía poco y cuando pedía algo fuera, por ejemplo, o comía de algún restaurante o cualquier cosa así, o comía muy poco o solo pedía para los niños y no comía ella. Esto se los comento para que entendamos al nivel en el que ella estaba, porque yo creo que también este tipo de cosas te afectan también mentalmente, ya no solo físicamente. Entonces creo que es un dato importante y que debemos saber. Ella en su juventud fue una chica bastante popular, tenía pues varios amigos y amigas, pero sobre todo era popular con los chicos, es decir, era una chica pues que gustaba. Tuvo varios líos con distintos chicos, pero para el año 1987 conoce a un hombre del que se enamora locamente y este es José Ruiz. Ellos se conocieron, empezaron a salir y al poco tiempo Paquita se queda embarazada y como la familia de ellos pues era religiosa y pues seguía sus tradiciones y todo esto, ellos, tras enterarse del embarazo, deciden casarse. Al poco tiempo nacería su primer hijo, es varón, al que le llaman José Carlos, y con el paso del tiempo pues también tienen otros dos hijos a los que llaman Francisco y Adrián. Ellos, cuando les dije que se casaron por el juzgado, es así como en el año 1996 deciden casarse por la iglesia. Para este momento ya eran 5, la familia pues era más grande y deciden mudarse de casa a una casa más grande y se mudan al 13A de la calle Montesinos de Santomera, Murcia. Paquita era ama de casa, es decir, todo el tiempo estaba pues al cuidado de su casa, de sus hijos y todo esto, y José trabajaba fuera de casa. Ellos pasaban muy poco tiempo juntos. José estaba todos los días fuera de su casa, menos un día a la semana, o sea, es muy poco. Cierto es que aunque él pasaba todos los días fuera de su casa, era por trabajo. Trabajaba mucho, ganaba muy bien y era pues con lo que mantenía a la familia. Tenemos que tener claro que él lo ganaba bien. Ella, parte del dinero que él ganaba y que obviamente él le daba a Paquita, pues lo invertía en ella misma, es decir, siempre iba a la peluquería, se lo gastaba en maquillaje, tenía muchísima ropa, zapatos, bolsos, como les decía al principio, a ella le gustaba muchísimo verse bien, vestir bien, o sea, le encantaba. Y en este punto, pues ella invertía el dinero, bueno, supongo que parte del dinero que su marido le daba en este tipo de gastos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ausencia de José empezó a afectarle a Paquita. Es así como en enero del año 2002, la dueña de un bar al que siempre iba Paquita dice que la veía como muy mal, es decir, siempre estaba enfadada e incluso estaba agresiva. Esta mujer, como les digo, dice esto, que siempre estaba enfadada, agresiva e incluso que siempre estaba con el móvil y cada vez que le sonaba, o sea, que le entraba una llamada o cualquier cosa así, ella salía del bar para que nadie la escuchara hablando. Para todo el mundo este era un matrimonio perfecto, una familia feliz, pero realmente todo esto era una tapadera
para cubrir que este matrimonio realmente ya estaba roto. Paquita dijo que desde que se casó con José, él la incitaba al intercambio de parejas, la llevaba a club de swingers e incluso ella llegó a decir que José, antes de estar con ella, iba a prostitutas, hacía tríos, hacía orgías, pero que cuando se conocieron y cuando se casaron se suponía que él iba a dejar esto. Según ella, José esto no lo cumplió, él le fue infiel varias veces con distintas chicas e incluso ella afirma tener una relación tóxica con él donde él llegaba a golpearla. Por otro lado estaba José, que dijo que esto no era así, que cierto es que le engañó una sola vez, pero que a partir de ahí Paquita se obsesionó. Según José, Paquita le enviaba un montón de mensajes e incluso lo llamaba para preguntarle que con quién estaba, que dónde estaba, que qué estaba haciendo, e incluso afirma que ella llegó a ponerse una peluca rubia y perseguirlo en taxi. Su obsesión llegó a tal punto que empezó a refugiarse en el alcohol y la droga. José, por su lado, empezó a notar que el dinero cada vez bajaba más, es decir, que era muy rápida la manera en la que ella se estaba gastando pues el dinero, pero él simplemente pensó que era pues para sus caprichos, como les decía antes, su peluquería, su maquillaje, ropa, zapatos y demás. Y él también se dio cuenta de que muchas veces cuando llegaba a su casa Paquita olía a alcohol. Como les digo, era una relación bastante tóxica, habían amenazas entre ellos, se supone que José también la golpeaba a veces, o sea, era algo extremadamente tóxico y se dice que Paquita llegó a decirle a su propia familia que se iba a vengar de lo que él le estaba haciendo, de lo que José le estaba haciendo. Según los vecinos, cuando Paquita y José discutían, después Paquita la pillaba con los niños, sobre todo con los más pequeños. Lo que yo entiendo es pues que lo trataba un poco mal, a lo mejor le gritaba, no sé si iba a más, pero se entiende que pues pillaba con ellos el cabreo que ella tenía con José. El hijo mayor, José, de 14 años para el momento de los hechos, esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque sinceramente me da una pena terrible, 14 años, él pasó a hacerse cargo de sus hermanos completamente. ¿Por qué? Porque su madre estaba sumergida en el alcohol y la droga. Él se levantaba temprano, vestía a sus hermanos, los preparaba para el cole, les hacía el desayuno, les daba el desayuno e incluso si podía lo llevaba él al cole y luego él se iba a estudiar. Hay que tener en cuenta que para este momento los más pequeños tenían 6 y 4 años y era un chico de 14 años el que se estaba haciendo cargo de sus propios hermanos. Vamos a ver, aquí voy a hacer un parón porque es con algo que es que yo no puedo. Yo entiendo que el chico, obviamente, él no querrá ver mal a sus hermanos y yo también tengo hermanos y nunca los dejaría solos y yo también si me tengo que levantar 2 horas antes lo hago, pero ¿qué madre y qué padre de verdad permiten este tipo de cosas? Está muy mal que un chico, una chica de 14, de 15, de 13 años tenga que hacerse cargo de cosas que no corresponden a él o a ella. No cuidar a unos hermanos, cuidar a unos primos o cuidar a alguien no corresponde a un chico o una chica de 13, 14, 15 o 16 años. No corresponde. Siento enfadarme y ponerme así, pero es que me parece de lo más injusto del mundo. Si no estás preparada para mantener a tu familia, buscas ayuda con otros familiares, hablas con tu marido, le comentas la situación, pero no permitas que un niño, una niña de 14, de 13, de 12, de la edad que tenga, se tenga que hacer cargo de otra persona porque no le corresponde vivir, aprender, estudiar y hacer un montón de cosas. Les pido disculpas porque ya hasta entré en calor con este tema, pero es que de verdad me parece algo súper injusto. Es así como llegamos al viernes 18 de enero del año 2002. Ese día Paquita recogió a los niños del colegio y a su hijo mayor y fueron a un bar. En el bar ellos pidieron para comer, se sentaron en la barra y los niños iban a comer. ¿Qué pasa? Que el más pequeño le estaba insistiendo muchísimo a Paquita de irse a su casa, que quería ver los dibujos, que quería ver la tele, que quería estar en su casa, básicamente. A lo que Paquita, después de tanta insistencia, dijo, pues venga, vale, vámonos. Y cogió la comida para llevar, es decir, pidió la comida y se la llevó a su casa. Ellos se van a su casa, comen, descansan, bueno, pasa así y llegamos a las 5 de la tarde de ese mismo día. A esa hora, los 3 niños salen al parque.
los dos más pequeños y el grande de 14 años. Ellos se van al parque mientras Paquita se queda en su casa, donde hace varias llamadas. La primera llamada que hace es a la mujer que de vez en cuando va a limpiar su casa. Esta mujer dice que Paquita la llamó 4 veces ese día y que en una de esas que ella contestó, le dijo que es que al día siguiente tenía que ir a su casa a limpiar muy temprano porque tenía que contarle cosas importantes. Además, esta mujer dice que Paquita empezó de repente a decirle cosas raras y que entre tantas cosas le dijo que por favor dijese en alto, que lo dijese fuerte para que se escuchara, que se había equivocado de número y le dijo pues que tenía que decir esto para que su marido lo escuchase. Algo absurdo porque esta mujer sabía que su marido no estaba en su casa, que estaba trabajando. Tras esto llamó a su marido y le mandó varios mensajes comunes entre ellos, es decir, insultándose y amenazándose, y además ese mismo día José la había amenazado con divorciarse. Así pasa la tarde, los niños en el parque, ella en su casa, no sé qué estaría haciendo después de las llamadas y los mensajes, y llegadas las 9:30 de la noche los niños vuelven a su casa. Media hora más tarde, o sea, nada, los niños se van ya a dormir. El mayor se va a su habitación, se acuesta en su cama y los pequeños se van a la habitación de su madre. Ellos tenían sus propias habitaciones, pero a la madre no le gustaba dormir sola, a Paquita. Entonces, cuando el padre no estaba, los dos pequeños dormían con ella, para que no durmiera sola. Y nada, así pasa la noche. El grande está durmiendo en su habitación, los pequeños con su madre, y así llegamos a la madrugada del día 19 de enero, es decir, el sábado. José Carlos, el grande, el hijo mayor, se despierta alrededor de las 3 de la mañana porque escuchó como unos golpes, unos murmullos y demás, pero pensó que eran sus hermanos y simplemente dijo, bueno, son mis hermanos que estaban haciendo algo, e incluso pensó que la madre los iba a castigar. Dijo, yo mejor ahí ni me meto. Se dio la vuelta y siguió durmiendo. A todo esto los vecinos a esa misma hora también escucharon ruidos, escucharon golpes y murmullos, pero igual, tampoco le dieron importancia. Tal vez me estoy equivocando, pero creo que cuando tú escuchas este tipo de cosas y es común escucharlas, pues no haces nada. Tal vez si esto fuese una casa súper silenciosa donde nunca pasa nada y demás, a lo mejor alguien hubiese reaccionado, pero me da a entender que esto era común y de ahí que nadie hiciera nada. Con esto llegamos a las 6 de la mañana de ese mismo día, 19 de enero, sábado, y José llamó a Paquita a las 6 de la mañana y ella no respondió el teléfono. Es a las 7 de la mañana cuando ella se despierta y de repente es víctima de un robo. Dos personas con la cara tapada y con guantes entraron en la casa de Paquita, rompieron una ventana y fueron directamente hacia ella. A ella la golpearon, la amordazaron, le amarraron las manos y tras esto le echaron un spray que la dejó dormida. Pasado un tiempo ella se despierta, lo primero que hace es ir a mirar a sus hijos si están bien y es cuando se encuentra que sus dos pequeños, que Francisco y Adrián, están sin vida en su cama. Ella va a la habitación del mayor, lo despierta corriendo, dice que por favor pida ayuda, que había entrado alguien a la casa y es como el mayor sale corriendo a la casa de sus tíos para buscar ayuda mientras su madre llama a emergencia. Una ambulancia y varios agentes de la policía llegaron de inmediato a la casa, pero los niños ya estaban sin vida. Además, ellos tenían signos de violencia, tenían moratones, tenían rasguños e incluso tenían signos de estrangulamiento. Los dos niños estaban en pijamas, estaban acostados en la cama de la madre y Paquita también tenía signos de violencia, es decir, como que le habían pegado. Ella le contó a la policía pues todo lo que recordaba, lo poco que recordaba porque se supone que se quedó dormida y además, algo bastante importante, ella tenía rasguños en la cara. Ella le dijo a la policía que los ladrones habían entrado por la ventana, que la habían roto, que llevaban guantes y la cara tapada, que se habían llevado joyas y dinero y que ella fue la que los enfrentó. Y aquí vamos con algunas cositas que la policía empezó a ver desde el principio como que no encajaban. ¿Por qué? Pues quien entra a robar a una casa no le quita necesariamente la vida a alguien, pero ya si se la quita a alguien, se la quita a la persona que los enfrenta. Es decir, si les tenían que quitar la vida a alguien, se la hubieran quitado a ella, que ella misma afirma que ella los enfrentó. Entonces, no tiene mucho sentido que alguien entre a robar, que a ella no le haga nada y a los niños sí. Eso es un poco raro. Además, los niños estaban durmiendo, por lo que todavía tendría menos sentido. ¿Por qué vas a quitar la vida a unos pequeños que están durmiendo, que no te están viendo y que no te van a delatar?
Otra de las cosas que no encajaban es que ella desde el principio dijo que estas dos personas tenían guantes, pero sin embargo ella tenía un rasguño en la cara, algo que no encaja, porque si tú tienes guantes, ¿cómo haces un rasguño con un guante puesto? Es imposible. Ella se encontraba en shock, le costaba mucho hablar, le costaba hilar una cosa con la otra, entonces eso indicaba que sí, que efectivamente podía haber sido drogada, y además encontraron un bote de spray en el suelo de la casa, entonces eso pues sí que podría encajar. En la casa, un dato también bastante importante, encontraron una peluca rubia y bastante dinero. Es cuando la policía le pregunta que qué es eso, que por qué tiene una peluca rubia y tanto dinero en efectivo, y ella dice que es que su marido está en temas de drogas y que ese es su escape, es decir, que si pasa cualquier cosa y ella tiene que escapar con los niños, pues se pone esa peluca rubia para que nadie la reconozca y que tiene todo ese dinero para poder escapar. Pero si recordamos, como les dije antes, había que tener en cuenta lo del principio. José dijo que ella a veces se ponía una peluca rubia y lo perseguía. Entonces, ¿por qué tienes la peluca? ¿Por el escape o porque lo perseguía? Los cuerpos de los pequeños se los llevaron para realizarles las autopsias y desde ese mismo momento los servicios sociales le brindaron apoyo psicológico tanto a ella como a su hijo mayor. Cuando ya Paquita se relajó y ya había entrado un poco más en sí, ya estaba más tranquila y demás, ya el anatómico forense decide llevársela para examinarla un poco más, para las marcas, los rasguños que ella tenía, para hacerle distintas pruebas y también para ser interrogada a modo de testigo para obtener más información. Vamos con lo que pensaba la policía en este punto. Ella había dicho que el marido estaba relacionado en temas de drogas, estaba metido en todo este tema. Entonces sí que podría tener sentido que alguien entrara y que por un ajuste de cuenta le quitara la vida a los niños. Esto podría cuadrar perfectamente, pero cuando lo pones en relación con la escena, con cómo estaba todo, es cuando ya no cuadra. ¿Por qué? Pues porque Paquita dice que estos hombres entraron por la ventana y los cristales estaban fuera de la casa, es decir, la ventana se rompió desde dentro de la casa. Si tú vas a entrar a una casa, lo rompes desde fuera y los cristales caen dentro. Pero esto era al contrario, los cristales estaban por fuera, es decir, se rompió desde dentro de la casa. Además, también se investigó la persiana de esa misma ventana y solo tenía huellas de ella. Cierto es que los ladrones llevaban guantes, entonces podrían no haber dejado huellas, pero no habían huellas por ningún lado de la casa. Como les digo, no encontraron ningún tipo de ADN, ni ninguna huella, ni nada de nada que llevara a pensar que otra persona había estado en la casa. Solo habían marcas y ADN de las personas que estaban allí, es decir, de los hijos y de Paquita, pero de nadie más. Además, aún más raro, todo lo que se supone que se robaron, es decir, la joya y el dinero, no se lo llevaron. Estaba detrás de un cojín en el sofá, como escondido, básicamente. Nadie se lo llevó. Por otro lado, le hicieron las pruebas a todas las marcas y rasguños que ella tenía. Por ejemplo, las marcas de las manos, que tenía como las marcas de que le amarraron, básicamente. La habían amarrado muy fuerte y esto sí que cuadraría. Pero no cuadrarían los rasguños. Como les he dicho durante todo el vídeo, ellos llevaban guantes. Entonces, ¿qué, te quitaste el guante y la arañaste? Es imposible. Además, ella tendría ADN de esa otra persona. ¿Me entienden por dónde voy? Entonces, ¿cómo le haces tú un rasguño a alguien con unos guantes puestos? Es completamente imposible. Supuestamente le echaron spray, el spray este que la dejó dormida, es decir, que la drogaron. Sus ojos estaban perfectos. Cuando a ti te echan este tipo de spray, los ojos se te irritan, se te ponen rojos y este no era el caso y se lo hicieron en el mismo día, o sea, habían pasado pocas horas de los hechos al momento en el que le hicieron estas pruebas, entonces tendría que tenerlos irritados, pero no es así. Los tenía perfectos. Es como deciden hacerle un análisis de orina para saber si ella en su cuerpo tenía algún resto de droga. Efectivamente, ella tenía restos de droga, pero también de alcohol, que como ya nosotros sabemos, aunque la policía para este momento no lo sabía, ella estaba consumiendo drogas y alcohol. La autopsia de los niños reveló que efectivamente ellos habían sido estrangulados y que lo habían hecho con el cargador de un móvil, que cuadraba perfectamente con el cargador de un Nokia que tenía Paquita. Los dos tenían signos de haberse defendido, los dos habían sido estrangulados, pero hay algo que llama aún más la atención y es que le hacen distintas pruebas. Como ya sabemos, los cuerpos se investigan prácticamente enteros y más en este tipo de casos, y es que en las uñas del hijo menor encuentran ADN
de Paquita, lo que indicaría que el niño, defendiéndose, le hizo este arañazo en la cara a la madre. Esto cuadraría con el arañazo que ella tiene y con que el niño tenga ADN de su madre en las uñas. El interrogatorio duró entre 12 y 14 horas, es una barbaridad de tiempo, y la policía no se creía nada, o sea, era tan surrealista lo que había pasado, era como tan de película. Además, como les decía antes, no cuadraba lo que ella contaba con la escena. Obviamente el hijo mayor también fue interrogado y él dijo que es que él no sabía nada, que él no había escuchado nada, no había sentido nada, que en su habitación nadie había entrado, que él había dormido toda la noche, que lo único que escuchó fueron algunos ruidos y golpes y murmullos a las 3 de la mañana, pero que fue a las 3, no a las 7. Los vecinos también fueron interrogados y dijeron lo mismo que el hijo mayor, que sí habían escuchado murmullos, ruidos, golpes, pero que había sido a las 3 de la mañana, pero que a las 7 no se había escuchado nada. Además de todo esto, las autopsias de los niños marcan la hora de muerte entre las 2 y las 3 de la mañana, no a las 7 de la mañana como dijo Paquita que había sido el robo. Como les digo, hay muchísimas cosas que no encajaban, que la policía es que no entendía cómo podía haber pasado esto, y es así como durante todo ese día, el día 19 de enero, investigan todo al milímetro, dónde estaban los niños, cómo estaban, dónde estaba la madre, cómo estaba, cómo entraron, cómo se fueron, todo. Al día siguiente, el día 20 de enero, se hace el entierro de los dos pequeños, donde asisten más de 3.000 personas y se puede ver muy afectados tanto al padre como al hijo mayor y a la madre. Es tras acabar el entierro cuando la policía decide volver a interrogar a Paquita, pero esta vez como sospechosa. Al principio ella lo negó todo, repitió una y otra vez la misma versión, pero llegó al punto en el que se derrumbó, se vino abajo y fue cuando admitió que ella misma le había quitado la vida a sus propios hijos. Ella afirmó haberlo hecho, pero dice que no recuerda nada, que no sabe por qué, ni cómo lo hizo, ni nada, porque había consumido mucho whisky, que había también consumido cocaína y se había tomado varias pastillas. Además, afirma que ella no quería hacerlo. Eso sí, cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, ella dijo que su marido era el culpable de todo, que por lo que él hacía, ella estaba consumiendo alcohol y droga. En este interrogatorio ella dijo que su marido estaba involucrado, pues como les decía antes, en temas de droga, que su familia estaba amenazada e incluso cuenta que una vez apuntaron a su marido con una pistola otro hombre por este tipo de temas, y de ahí pues una vez más que tuviese la peluca y que tuviese tanto dinero por si tenía que escapar, aunque realmente, como ya hemos dicho antes, José relacionó esa peluca con las veces que ella le perseguía. Es en octubre del año 2003 cuando comienza el juicio en contra de Paquita por haberle quitado la vida a sus hijos, y allí hubieron varios testigos, entre ellos su marido, que declaró que efectivamente una vez le había sido infiel, que no había sido varias veces, que solo una, y afirma que lo del intercambio de pareja era mentira por parte, porque ella quería que ella había hablado con él para hacer este tipo de cosas, para hacer los intercambios de pareja. Él también afirmó que alguna vez llegó a levantarle la mano, que tenían una relación bastante tóxica, y afirma que llegaron a consumir drogas juntos, pero que él no sabía que ella por su cuenta cuando estaba sola también las consumía. Como ya les dije, él afirmó haber tenido una relación bastante tóxica con ella, que se insultaban y se amenazaban constantemente, pero dijo que él no veía capaz a ella de quitar la vida a sus hijos. A él lo interrogaron por el tema de drogas, como decía su mujer, pero no encontraron nada. Lo que sí encontraron es que él tenía un arma que no tenía permiso para tenerla, entonces sí que fue detenido por tenencia ilícita de armas, pero finalmente fue puesto en libertad. Durante el juicio declararon varias personas, vecinos, amigos, familiares, conocidos e incluso su hijo mayor, que dio un dato bastante importante. Y es que él afirma que esa noche escuchó cómo sus hermanos le decían a su madre que por favor parara, que no podían respirar. Como les dije antes, él no se extrañó porque esto era algo como más común, él simplemente pensó que entre sus hermanos pues estaban peleando y su madre al final estaba con ellos, que es como les decía antes. Un chico de 14 años o una chica no se tiene que hacer cargo de sus hermanos, porque encima si está su madre, pues muchísimo menos. Entonces él no le dio simplemente importancia, dijo, bueno, estarán jugando, y simplemente se dio la vuelta y siguió durmiendo. Además, un dato bastante importante que el chico dice es que cuando dejó de escucharse pues todos estos ruidos, su madre se acercó a su habitación y le dijo que fuese a comprar tabaco, a lo que él obviamente miró la hora, eran las 3 y algo de la mañana,
Y dijo que no, simplemente, y no fue. Y él le preguntó a su madre que dónde estaban sus hermanos, a lo que ella le dijo que sus hermanos estaban durmiendo. Pero si lo ponemos todo en relación, para este momento ella misma ya le había dado la vida a sus propios hijos y le dijo a su otro hijo que no, que los niños estaban durmiendo. La acusación tenía bastante claro que todo estaba planeado, que ella sabía lo que ella iba a hacer, que iba a planear un robo, o sea, que iba a fingir un robo, que todo estaba planeado básicamente, e incluso afirman que probablemente ella también le iba a quitar la vida a su hijo mayor. Pero como su hijo mayor, como les digo, tenía 14 años, ya tenía cuerpo, entonces se iba a defender y no iba a dejar pues que le hiciera esto. El jurado la declaró culpable de todos los cargos y llegaron a la conclusión de que lo había hecho por vengarse de su marido. Es así como Paquita fue condenada a 40 años de prisión, 20 años por cada niño. Es en el año 2016 cuando Paquita sale por primera vez de la cárcel disfrutando de un permiso. Durante varios años pues tuvo distintos permisos y en el año 2020 entró en tercer grado. Al poco tiempo incumplió las normas, dijo que estaba viviendo en un lugar que no estaba viviendo y la bajaron de grado, es decir, le quitaron pues estos beneficios de lo que estaba gozando. Con el paso del tiempo, otra vez logró obtener beneficios, pero una vez más la policía sospechaba que algo estaba haciendo. Es así como tras hacerle un análisis de orina descubren que efectivamente ella está consumiendo drogas y una vez más le quitan todos estos beneficios que ella había conseguido. A día de hoy, esta es la información que hay sobre ella. Se entiende que sigue en prisión, pero no sé si goza de algún beneficio o no. La verdad es que me parece un caso impactante. No sé hasta qué punto por una venganza o por celo o por este tipo de cosas llegas a hacer algo así, a quitarle la vida a alguien, pero ya no es a alguien sino a tus propios hijos. O sea, parece algo, encima unos niños de 6 y 4 años que me dices tú que es que le queda toda la vida por delante, es algo que de verdad no entiendo. Y lo que les decía antes también me parece espantoso, horroroso que un muchacho o una muchacha de 14, de 13, de 15, de 16 años se tenga que hacer cargo de alguien, ni de sus hermanos, ni de un primo, ni de una madre, ni de un padre, ni de nadie. Vamos a ver. Aquí hago un parón porque está claro que hay circunstancias y circunstancias. No es lo mismo que tengas un hermano pues malito o malita o una madre o un padre. Son cosas muy distintas, pero de verdad que un chico o una chica se tenga que hacer cargo de otro familiar porque el responsable, la persona adulta, está en este tipo de cosas, de drogas y alcohol, me parece algo vergonzoso. Y además de vergonzoso, me da muchísima pena. Sé que prácticamente todas las personas que hacen este tipo de cosas lo hacen por amor a esa persona, a ese niño, a esa niña, a ese padre o a esa madre, pero no es justo con ese niño o esa niña. Lo que tiene que hacer es disfrutar y vivir la vida. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.